La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Damos gracias al Señor por un tiempo más que Él nos permite en su presencia y expuestos ante su palabra para poder caminar conforme a la voluntad del Señor. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 17 al 24, donde se encuentra el relato de la ocasión cuando el joven rico se acerca ante Jesús para preguntarle acerca de qué es lo que debe de hacer para entrar al reino de los cielos. Este mismo relato se encuentra repetido en los evangelios de Mateo y Lucas y lo presentan prácticamente en la misma forma. Yo voy a utilizar el relato de Marcos. Y comienzo en el versículo 24, dice: y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La enseñanza de esta noche tiene que ver con respecto a la pregunta que el joven le presenta a Jesús: ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? ¿O qué debo yo de hacer para entrar al reino de los cielos? Son preguntas similares, hasta cierto punto sinónimas. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Es en principio la pregunta que está presente y que muchas veces no se ha contestado correcta ni adecuadamente, pero es una pregunta válida. Y queremos dedicar el tiempo en esta enseñanza para entender el porqué de esta pregunta y cuál es la respuesta que esta pregunta tiene. Porque cuando usted revisa el relato nuevamente o compara con los relatos paralelos de Mateo y de Lucas, se va a dar cuenta de que Jesús no lo corrigió en ningún momento, en el sentido de que no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que hacer nada. Entrar al reino es gratuito, por la gracia de Dios. Jesús no lo corrigió. Quiere decir que la pregunta es una pregunta válida, pero que muchas veces nosotros no la hemos manejado adecuadamente ni hemos intentado responder correctamente a esta pregunta. Yo sé que todos decimos, ante una pregunta como esta, todos decimos: no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia, por medio de la fe, por la gracia de Jesús. Es un don gratuito. Pero revisando las Sagradas Escrituras, y como un ejemplo claro, nos damos cuenta que hasta cierto punto no hemos entendido lo que es la salvación. Porque efectivamente, el hombre no puede hacer nada para comprar la salvación. El hombre, la mujer, no pueden hacer absolutamente nada para comprar la aceptación de Dios. Tengamos presente que
lo que el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios ha establecido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así de que efectivamente el hombre, la mujer, no podemos hacer absolutamente nada como para compensar la aceptación de Dios, que es precisamente ser salvos o entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Pero, y aquí está la parte que nosotros no hemos entendido, pero el hombre tiene que demostrar cuán digno, la mujer tiene que demostrar cuán digna es de la gracia que ha recibido de parte de Dios. Y en ese sentido, sí hay que hacer algo, pero son obras de dignidad, para que podamos ser merecedores de la gracia que Dios nos ha entregado. El apóstol Pablo escribe en su primera epístola a los tesalonicenses y dice, y este es un texto que lo hemos citado en otras ocasiones, que la fe no es de todos. En Romanos capítulo 12 hemos leído y estudiado de que Dios da la fe por medida, pero no es de todos la fe. Es decir, Dios es quien entrega la fe, pero no a todos les entrega la fe. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así de que, aunque las Sagradas Escrituras dicen claramente, y estoy haciendo énfasis en todo esto porque esto ha llevado mucha confusión a muchas personas. Aunque la palabra del Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él vino por el pecador, y dio su vida por el pecador. ¿Cuál pecador? 1, 2, 3, 4, 5 pecadores. No, Él dio su vida por todos. Los que vivieron, los que viven y los que vivirán. Están encerrados todos, están incluidos todos. Él dio su vida por todos, sin excepción. Pero no todos son merecedores de la salvación. Y esto es necesario que nosotros lo podamos entender. Porque si bien es cierto, el hombre no puede hacer nada de suyo propio, la mujer no puede hacer nada de suyo propio, como para que compense la salvación. Si Dios espera que nosotros mostremos dignidad de la salvación que Él nos está entregando. Y esto es precisamente lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Para poder entonces responder a la pregunta que el joven rico le está haciendo, y es una pregunta, repito, válida, es una pregunta que está vigente todavía al día de hoy. Es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde se presenta el relato de la caída, o mejor dicho, de la desobediencia y de la expulsión, hay dos preguntas que surgen que es necesario primero responderlas para poder ir a la pregunta del joven rico: ¿qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna o entrar al reino de los cielos? Digo, hay dos preguntas. ¿Cuáles son estas dos preguntas? La primera es: ¿por qué fue expulsado el hombre? ¿Por qué fue expulsado la mujer? ¿Por qué hemos sido expulsados de la presencia de Dios? Porque en Adán y en Eva todos estábamos representados. No fue Adán el que desobedeció, no fue Eva la que desobedeció. En Adán y en Eva estábamos representados todos. En Adán y en Eva todos desobedecimos. No podemos nosotros ver al libro de Génesis, capítulo 3, y ver como un culpable, Adán, y una culpable, Eva, porque en ellos estábamos representados todos. Y la pregunta que es necesario que nosotros contestemos aquí adecuadamente para que podamos entender en qué consiste la salvación y por qué tenemos que ser merecedores de la salvación es:
¿por qué fuimos expulsados del huerto del Edén? La respuesta que surge casi que automáticamente, y es la respuesta que todos damos de una forma espontánea y a veces sin pensarlo, porque pecó, porque el hombre pecó, porque la mujer pecaron. Fueron expulsados, fuimos expulsados porque pecamos. Déjeme decirle, el pecado es consecuencia de. El pecado no es el efecto primario. El pecado es la consecuencia de. Por lo tanto, la respuesta no es porque pecamos, porque Adán y Eva pecaron y por eso fueron expulsados. No, hay antes de eso una respuesta previa. ¿Por qué fuimos expulsados? Cuando el Señor desciende al huerto aquel día y pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? El hombre y la mujer se encontraban escondidos delante de la presencia del Señor. Se escondieron. Y ellos mismos lo dicen. Porque estaba desnudo, oí tu voz, tuve miedo, me escondí. No salieron, sino que se escondieron. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. La razón de por qué fuimos expulsados del huerto del Edén es porque desobedecimos a Dios. ¿Se da cuenta? No es la misma respuesta. Pero cuando nosotros decimos, es que el hombre pecó, no estamos confrontando realmente el real problema que estamos viviendo todos hoy en día. No estamos confrontando el real problema. Es que pecamos. No, el pecado fue la consecuencia de la desobediencia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque mientras nosotros no entendamos que fue la desobediencia la que provocó la expulsión del huerto del Edén, no podremos entrar al reino de los cielos. Se lo voy a repetir nuevamente. Mientras nosotros no entendamos que fue la desobediencia la que provocó que fuéramos expulsados del huerto del Edén, no podremos nosotros entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vamos a poder entrar nuevamente al lugar de donde fuimos expulsados si nunca hemos entendido por qué fuimos expulsados? Y este es el problema que muchos hombres y que muchas mujeres estamos viviendo hoy en día, que no han podido desarrollarse ni realizarse en la vida espiritual y mucho menos en la vida de fe, precisamente porque están caminando de forma autómata por un mensaje que no es el que la palabra del Señor está presentando. Y por lo tanto, si no sabemos de dónde salimos, ¿cómo podremos nosotros saber el camino para llegar nuevamente al lugar de donde fuimos expulsados? ¿Por qué el hombre, por qué la mujer fue expulsado? Por la desobediencia. Mientras la mujer no confrontemos el real problema que nos ha llevado a una situación de caos, a una situación de crisis, no podremos resolverla. ¿Cuántas personas han venido o se han acercado a Cristo Jesús, pero no se han acercado con la motivación correcta? Sálvame de esta situación. Sálvame de esta situación. ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? No, yo lo que quiero es que me salves de esta situación. ¿Sabe que en esta condición se encuentran muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres? Porque se acercan con una motivación incorrecta. Líbrame, libértame, socórreme. Pero no para hacer tu voluntad, sencillamente quiero el beneficio. No están buscando entrar al reino de los cielos. Esta es la primera pregunta entonces. ¿Por qué fuimos expulsados del huerto del Edén? Porque desobedecimos a Dios. Y es la desobediencia la que ha provocado, y la que provoca, y la que sigue provocando, y la que seguirá provocando, si no lo entendemos, todo el caos y todo el desorden
y toda la crisis que muchas veces nosotros estamos viviendo, que estamos enfrentando, muchas enfermedades, muchas escasez, muchas situaciones difíciles son el resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos entonces esta primera pregunta. ¿Por qué fuimos expulsados? Por la desobediencia. Quiero ir ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué no morimos aquel día? Si usted va al capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Dios está explicándole a Adán, al hombre, acerca de su obra y por qué lo pone en el huerto del Edén, Dios le dice: de todos los árboles puedes comer, de todos los árboles, de sus frutos, de todos puedes comer, solamente de un árbol, su fruto no comerás. Y Eva recordó algo más, ni siquiera lo tocaréis. Esa palabra que Eva dijo no fue un invento de ella, fue lo que Dios efectivamente le dijo. Eva fue mucho más precisa que Adán, porque sabía perfectamente que Dios les había advertido que ni siquiera lo tocarían, no podían tocarlo. Y Dios le dijo: el día que de él comieres, ese día moriréis. Y la pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día? Porque la palabra que el Señor les dio es ese día, indefectiblemente. No el día después, no el día siguiente, no un año después, no varios años después. Ese día moriréis. Pero no murieron. ¿Por qué razón? Hay dos respuestas aquí que es necesario que las sepamos y las entendamos. La primera respuesta es por la misericordia de Dios. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, el profeta Jeremías dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Respuesta número 1, por la misericordia de Dios. Y allí nació la gracia. Allí surgió la gracia. Porque la gracia es el resultado de la misericordia de Dios. No es una virtud aparte, no es una virtud separada. Es el resultado de la misericordia. Allí nació la gracia de Dios. La gracia no viene hasta que Jesús se manifiesta. Ahí nació la gracia. Y Adán y Eva fueron los primeros que pudieron experimentar la gracia de Dios. Pero hay otra respuesta adicional a esa. ¿Por qué no morimos? En el capítulo 3, en Génesis, en el versículo 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, escuche esto, maldita será la tierra por amor de ti. Aquellos que tienen su Biblia abierta habrán notado que la lectura que yo hice discrepa de la lectura que usted siguió. Porque la mayoría de la Biblia o la mayoría de las versiones que en su generalidad se usa es la versión del 1960. Y en la versión del 1960 se lee: maldita será la tierra por tu causa. Pero en la versión antigua, la de 1909, se lee: maldita será la tierra por amor de ti. ¿Cuál es la correcta? 1909 tradujeron literalmente la palabra. Así de que lo que Dios le dijo a Adán aquel día fue: maldita será la tierra por amor de ti. ¿Por qué por amor de ti?
el Señor desvió el castigo hacia la tierra. ¿Por qué? Y esta es la segunda respuesta. Porque Dios esperaba que un día se levantara alguien que le creyera a Él y que recuperara nuevamente lo que ahora Adán había perdido. ¿Entiende ahora por qué Génesis capítulo 12 comienza: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré? ¿Lo entiende ahora? Porque Dios estaba buscando, esperando que hubiera alguien que le creyera a Él, que recuperara lo que el hombre había perdido aquí. ¿Por qué no morimos aquel día? En la gracia y en la misericordia de Dios, para darnos la oportunidad de que recuperáramos un día lo que habíamos perdido en el huerto del Edén. Y ahora sí, estamos listos para ir al Nuevo Testamento y contestar la pregunta: ¿qué debo yo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer. Y vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 17, y comenzamos a responder esta pregunta: ¿qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna? Capítulo 17, leo versículo 20 y al versículo 22. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Qué debo yo de hacer para entrar al reino de Dios? Primera respuesta, y primero lo que tenemos que entender es: el reino de Dios está donde está Jesús. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está donde está Jesús. Si Jesús no está, no hay reino de Dios. Así de sencillo. El reino de Dios está donde está Jesús. Jesús está en tu vida. Tú estás dentro del reino de Dios. Jesús no está en tu vida. Tú no estás en el reino de Dios, aunque estés formando parte de una congregación, aunque estés formando parte de una iglesia. Porque el reino de Dios no es una institución. El reino de Dios es la manifestación, óyelo bien, es la manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos perseguido la obra de Dios, pero nos hemos olvidado del creador de aquella obra. Muchas veces hemos perseguido la bendición de Dios, pero no hemos querido atender al que da esa bendición. Muchas veces hemos perseguido la sanidad, hemos perseguido la prosperidad, hemos perseguido todos aquellos beneficios que los hemos visto como promesas, pero nos hemos olvidado del creador de todos aquellos beneficios, del creador de todas aquellas bendiciones. El reino de Dios está donde está Jesús. Por lo tanto, no son las manifestaciones las que debemos nosotros de perseguir, sino estar seguros de que estamos donde está Jesús. Y de que Jesús esté morando en nuestras vidas, porque de lo contrario no estamos formando parte del reino de los cielos. Y esto es algo que tiene y comienza con el entendimiento. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que movernos.
Tenemos que movernos de acuerdo al entendimiento de la palabra de Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Movernos, actuar conforme al entendimiento de la palabra de Dios. Aquí está el inicio del camino al reino de los cielos. Quiero leerle en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, un texto que todos lo conocemos. En el versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo hemos leído, lo sabemos, inclusive algunos hasta de memoria, pero no lo hemos entendido. No debemos de buscar las manifestaciones debemos de asegurarnos de que estemos donde Él está. El reino de los cielos está donde está Jesús. Y esto es lo que nos da a nosotros la seguridad de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiende ahora por qué Génesis capítulo 3 es bien importante? Cuando el Señor viene y lanza aquella pregunta: ¿dónde estás tú? El hombre se había escondido, se había alejado, se había retirado del lugar donde estaba el Señor. El reino de los cielos está donde está Jesús. ¿Entiendes por qué es importante sacar a la luz todas las cosas que están escondidas? Porque todas las cosas que están escondidas nos alejan de Dios. Porque todas las cosas que no las traemos a la luz nos retiran y nos alejan y nos sacan del reino de Dios, del reino de los cielos. Este es la puerta de entrada al reino de Dios. No puedo yo esconderme, no puedo yo alejarme, no puedo retirarme, porque me estoy retirando del reino de los cielos. Aquel día cuando el joven rico vino ante Jesús y le dijo: ¿qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le reprochó, desde un principio le reprochó: ¿por qué me llamas bueno? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos, obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno si no estás dispuesto a obedecerme, si no estás dispuesto a atenderme, si no estás dispuesto a seguir mis instrucciones? Eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas. Déjeme leérselo. Lucas en el capítulo 6. En capítulo 6, en el versículo 46, claramente leemos, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Yo tengo que moverme hacia donde está Jesús. Si donde yo estoy no está Jesús, yo no estoy dentro del reino de los cielos. ¿Se da cuenta que hay que hacer algo? Sí, hay que hacer algo. Porque no puedo yo saber que estoy lejos, que estoy escondido. ¿De qué me sirve confesar de que estoy escondido? ¿De qué me sirve saber de que estoy desnudo si estoy lejos de Jesús? ¿De qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada. ¿Qué debo yo de hacer para entrar al reino de los cielos? Número 1, muévete. Sal de tu escondite. Sal de tu cueva. Sal del lugar donde estás escondido. Sal y deshazte de la vergüenza. Sal y deshazte de todo aquello que te provocó estar escondido. Porque no está dentro del reino de los cielos. El reino de los cielos está donde está Jesús. Y esta es la parte que nosotros debemos de entender. ¿Qué debo yo de hacer? Salir de allí. Salir de allí. Si sabes que hay algo que te aleja de Dios, que te retira de Dios, pues tienes que soltarlo. ¿Por qué vas a persistir en ello?
¿Solo porque no morimos aquel día quiere decir que Dios se equivocó? No, no. Ten presente la gracia y la misericordia de Dios. Pero sepa también algo, que la gracia y la misericordia tienen un límite. Porque gracia y misericordia no significa tolerancia. Gracia y misericordia no significa el permitir el pecado. Ten presente de que un día la gracia y la misericordia va a tener un límite. Y hay de nosotros si sobrepasamos ese límite. Primera parte, entonces, el reino está donde está Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y quiero leer en el versículo 24, para que establezcamos un segundo paso dentro de este proceso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo leo nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas instrucciones usted encontró aquí? Versículo 24. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿3 instrucciones? No, hay 4 instrucciones. Hay una más que nosotros no la queremos ver. ¿Cuál es? La primera: si alguno quiere venir en pos de mí. No vas a ser obligado. No vas a ser obligado. ¿Quieres seguir en pos de Jesús o no? Casi siempre cuando hemos leído este versículo, hemos destacado: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nos hemos olvidado de lo primero. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Segunda instrucción o segunda respuesta, porque estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos? ¿Qué debo yo de hacer? Segunda respuesta: tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza. Tengo que despojarme de mi naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es alejarme de Dios. Por eso yo le dije, no puedo ver la instrucción comenzando con niéguese a sí mismo. No la puedo ver allí. No la puedo ver allí. ¿Por qué muchas personas no se pueden negar a sí mismos? Porque no han decidido finalmente si quieren seguir en pos de Jesús. Se olvidaron de la primera. Muchos están porque los están obligando a estar. Muchos están porque los forzaron a estar, pero de sí mismo no quieren estar allí. Por eso, la primera instrucción es: si alguno quiere venir en pos de mí. Tiene que ser una decisión libre, voluntaria e inalienable. Nadie nos puede forzar. Nadie. Nosotros tenemos que decidir. Y eso significa despojarme de mi naturaleza humana. ¿Sabe que Adán fue expulsado y no dijo en ningún momento: Señor, yo te desobedecí? Nunca lo dijo. Más adelante, cuando encontramos a Caín y a Abel, que Caín se levanta en contra de su hermano Abel, Dios le habló a Caín antes de que cometiera aquel horrendo crimen, que se levantara en contra de su hermano. Dios le habló y le dijo: si bien hicieres, ¿no serás exaltado? El pecado está a la puerta.
Y todavía Dios le dijo, con todo, estará sujeto a ti. Pero Caín prefirió que lo expulsaran. Caín prefirió a irse de la presencia de Dios antes que decir, sí, yo te he desobedecido. ¿Sabe que muchas crisis y muchos caos que hoy en día nosotros estamos viviendo no son el resultado de una intervención satánica, necesariamente? Son el resultado de una obcecación. Son el resultado de el mantenernos soberbios, de el mantenernos sin doblar la cerviz, del no admitir que nos equivocamos. Son el resultado de no querer reconocer que fuimos los culpables, los únicos responsables de esta situación. ¿Por qué tienen que pasar 5, 10, 15 y a veces muchos más años de caos, de crisis, de desgracias, para al final venir a darnos cuenta de que fui rebelde, fui soberbio, fui terco? ¿Por qué? Cuando en su debido momento, en la gracia y la misericordia de Dios, nos estaba dando la oportunidad para. ¿Por qué? Porque preferimos tener o mantener nuestra naturaleza pecaminosa que renunciar a ella. Si alguno quiere venir en pos de mí, y la pregunta es, ¿quiero ir en pos de Jesús o no? Y muchas veces, lamentablemente, la respuesta es no, realmente no quiero. Realmente no quiero. Yo lo que estoy buscando es el beneficio. Yo lo que estoy buscando son las promesas, pero realmente no quiero. No quiero, ¿sabe? Y esto es bien fuerte, porque es la tendencia de la naturaleza humana. Esto es bien fuerte. Porque muchas personas vienen en su edad adulta, cuando muchos años antes el Señor les habló, pero no estuvieron dispuestos a atender su voz. Es necesario renunciar a nuestra naturaleza, la naturaleza humana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24, encontramos esta palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, pero si muriere, lleva mucho fruto. Mientras nos mantengamos en esta resistencia, mientras nos mantengamos en esta obcecación, mientras nos mantengamos en esta terquedad, no avanzaremos. Y sabe, pareciera que yo estoy hablando a hombres que están en el mundo, pareciera que yo estoy hablando a mujeres que están en el mundo, y no, estoy hablando a hombres y a mujeres que están dentro de una congregación. ¿O no ha leído usted en el Antiguo Testamento, y también esto lo leemos en el Nuevo Testamento, que del pueblo de Israel se decía que era un pueblo de dura cerviz? ¿Sabe lo que significa la cerviz? El cuello, que no lo bajaban para nada. Bajar el cuello significa humillarse. Bajar el cuello significa reconocer: Señor, lo admito, yo soy. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Precisamente cuando él hizo el censo, y aquel día murieron 70,000 varones, todos jóvenes fuertes que tomaban espada. David dijo: no fueron ellos los que pecaron, fui yo el que pequé. Detén la mortandad. Eso es bajar la cerviz, eso es humillarse, eso es reconocer, eso es admitir: Señor, yo quiero caminar por tu voluntad.
Yo quiero caminar por tu camino. Pero para poder caminar por tu camino, para poder caminar por tu voluntad, yo tengo que renunciar a mi naturaleza. Mi naturaleza es terca, mi naturaleza es obcecada, mi naturaleza es soberbia, mi naturaleza es rebelde, mi naturaleza es de levantarme en contra de ti, de ir en contra de ti. Yo, Señor, lo desecho todo. Lo que para mí era ganancia, dice el apóstol, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, lo que para mí era ganancia, ¿sabe lo que para él era ganancia? Él era el mejor fariseo de su tiempo. A eso se está refiriendo, allí mismo lo dice. Él era el más notable de todos. Él era el heredero de Gamaliel. Él era el erudito. Él era el mejor representante de los fariseos. Pero él tiene que admitir, lo que para mí era ganancia, lo he reputado por pérdida. Lo he reputado. ¿Y qué significa pérdida? Significa deshonor, desmérito. Hoy todos me señalan. Antes todos me alababan. Hoy todos me señalan. Hoy todos me repudian. Todo eso lo he reputado por pérdida. ¿Por qué? Porque yo deseché mi naturaleza. Esa naturaleza soberbia. Y aún así, el apóstol escribe, para que yo no me vanagloríe, Dios me envió un mensajero de Satanás. Fíjese bien cómo lo presenta el apóstol. Me envió un mensajero de Satanás para que no se eleve la vanidad que hay en mí. Aún él mismo reconocía que había una tendencia hacia la vanidad. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y él entonces reconoce en humildad, en mi flaqueza, es cuando soy más fuerte. Segunda respuesta, ¿qué debo yo de hacer para obtener el reino o entrar al reino de los cielos? Desecha tu naturaleza, desecha tu personalidad, desecha tu carácter, desecha todo lo que tú eres, esa tendencia, esa característica particular, esa característica natural, deséchala, porque el reino de Dios no puede ser heredado por la carne. Tenemos que entrar. Jesús lo dijo aquel día precisamente cuando estaba hablando con el joven rico. Jesús al final enseñó, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, o aquel que tiene sus esperanzas en la riqueza. ¿Sabe por qué razón dijo Jesús eso? Porque para que un camello pueda pasar por una aguja, el ojo de una aguja, y no estaba hablando de una aguja de coser, sino que estaba hablando de un portal, como una puerta de forma de aguja. El camello tenía que inclinarse, arrodillarse, bajar el cuello y casi que arrastrándose pasar por allí. Está hablando de humildad, está hablando de sujetarse, está hablando de someterse, está hablando de entregarse completamente. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está la llave del entendimiento? Estoy en el versículo 24, capítulo 16 de Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, es que no hemos decidido todavía si quiero ir en pos de Jesús. Estoy viendo cómo van resultando las cosas y en el camino estoy ubicándome y estoy resolviendo. Yo tengo que decidirme, yo tengo que definirme. ¿Quiero yo verdaderamente ir en pos de Jesús o no? Y nos sorprenderíamos por la respuesta que nosotros mismos daríamos a esa pregunta. Vamos a una tercera respuesta,
Y quiero ir de nuevo a Marcos capítulo 10, que es el texto que estamos estudiando. Marcos capítulo 10. Voy a leer nuevamente desde el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Por eso fue que tomé este pasaje, porque es el único pasaje que dice que Jesús le amó. Los otros no tienen esta palabra. En el relato paralelo de Mateo dice, si quieres ser perfecto. Pero aquí dice, y le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Ve, vende todo lo que tienes. Tercera respuesta. ¿Qué tengo yo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Yo tengo que desconectarme del mundo. Tercera respuesta. ¿De qué me sirve haber negado y haber entregado mi naturaleza adámica si tan pronto yo salgo, me conecto nuevamente con la fuente que me contamina? ¿De qué me sirve? Y esto es lo que le ha pasado a muchos hombres y a muchas mujeres, que cuando han venido y se han reconciliado con el Señor, tan pronto vuelven a sus mismas amistades, tan pronto vuelven a sus mismos medios, tan pronto vuelven a sus mismas costumbres, se conectan con la fuente de la contaminación. Y al cabo de 1, 2, 3 meses, están a veces hasta en peor condición que la primera o que la anterior. Para entrar al reino de los cielos, yo tengo que desconectarme del mundo. No puedo entrar o vivir en el reino de los cielos conectado con el mundo. Jesús lo dijo de esta manera: no podemos servir a dos señores. O amarás a uno y menospreciarás al otro, o te inclinarás por el otro y aborrecerás al otro. No podemos vivir en el reino de los cielos conectados al mundo. Y esta es la parte que muchas veces no lo queremos hacer. Queremos vivir y tener los beneficios del reino de los cielos, pero siempre alimentados de las cosas que son parte del mundo. No podemos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos hombres ambiguos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos mujeres ambiguas, manifestando doble decisión, manifestando doble corazón, manifestando doble intención, moviéndose de acuerdo a las circunstancias, moviéndose de acuerdo a los beneficios, moviéndose de acuerdo a lo que podamos derivar para cada uno de nosotros. No podemos nosotros vivir dentro del reino de los cielos y a la misma vez estar conectados con el mundo. ¿Por qué? Porque la contaminación que llega va a producir una apostasía tal que hombres y mujeres estarían fabricando un nuevo evangelio, un evangelio acomodaticio, un evangelio solamente de beneficios, pero no de responsabilidades. Quiero ir al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, porque el joven rico le dijo algo bien importante. El joven rico le dijo: todo esto he hecho desde mi juventud. Se le olvidó lo que dice en el capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 17 y versículo 18.
y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Al joven rico se le olvidó que él era rico y acaudalado, porque Dios le había dado la capacidad, la fortaleza para adquirir esas riquezas. Y se olvidó de Dios. Como dije al principio, muchos de nosotros perseguimos los beneficios, pero nos hemos olvidado de aquel que da los beneficios que estamos persiguiendo. La vida de fe en Cristo Jesús no depende de disfrutar de bendiciones, de prosperidad, de riquezas, de beneficios, pero olvidarnos del que da todas estas cosas. Esa no es la vida de fe. Eso será una vida comercial, pero no una vida espiritual. Por eso he encontrado que la pregunta del joven rico es una pregunta vigente para hoy, en los días nuestros. Es una pregunta que está vigente. ¿Qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna, para entrar en el reino de Dios? Y muchos hemos dicho, sin entendimiento, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Cuando en realidad Dios sí está esperando que nosotros hagamos algo. Pero son actos de dignidad que demuestra cuán dignos podemos ser de lo que Dios nos está entregando. Si nosotros sabemos valorar la salvación como el don más grande que Dios nos ha entregado, no tendríamos problema en entregar nuestra naturaleza pecaminosa. No tendríamos ningún problema en desconectarnos del mundo. Pero por cuanto no hemos aprendido a valorar la salvación de Dios, es que todavía estamos buscando nexos y posiciones dentro del mundo. Por eso, ante esta pregunta, hay un peso muy fuerte. ¿Qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna o para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo yo de hacer? Yo tengo que moverme. ¿Dónde está Jesús? Yo tengo que moverme hasta donde está Jesús. Yo tengo que estar donde está Jesús, porque donde está Jesús está el reino de Dios. Porque si lo que yo he sustentado hasta este momento, puedo hablar de tantas otras cosas, de tantos temas, pero no puedo hablar de Jesús, algo está fallando. Si puedo hablar de tantos temas y muchas veces teológicos, pero no puedo hablar yo de Jesús, algo está sucediendo. ¿Por qué la gente hoy en día tenemos problemas de dar testimonio de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar de Jesús? Y le voy a responder a esta pregunta. ¿Por qué no podemos hablar de Jesús? Porque no le conocemos. Porque lo único que nosotros tenemos de Él son referencias. Hemos escuchado mucho, pero se han constituido en referencias. Hemos escuchado que Jesús sana, pero no estamos dispuestos a recibir la sanidad de Jesús. Hemos escuchado que Jesús liberta, pero no estamos dispuestos a someternos a la liberación. Hemos escuchado que Jesús alimenta, en una ocasión a 5,000, en otra ocasión a 3,000, pero no estamos dispuestos a compartir nuestros peces y nuestros panes.
Hemos escuchado tanto, pero se han convertido en referencias, en relatos, no en vivencia de nuestras vidas. Porque cuando hemos estado en escasez, cuando hemos estado en necesidad, en lugar de remitirnos a Jesús, nos remitimos a una cisterna rota que no retiene el agua. El reino de Dios está donde está Jesús. Yo tengo que moverme hacia donde está Jesús. Yo tengo que moverme. El ciego de nacimiento que se describe en Juan capítulo 9 no tuvo ningún problema, aunque era ciego y aunque no tenía un lazarillo. No tuvo ningún problema en ir con lodo en sus ojos hasta un lugar bastante distante, como le quedaba en ese momento el estanque de Siloé, lavarse y regresar. No tuvo ningún problema, pero muchos de nosotros sí tenemos problemas, aún teniendo los ojos para poder ver. Aún teniendo las sagradas escrituras que hemos leído, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que lo citamos de memoria. Pero aún así, teniéndola, tenemos problemas para ir y para caminar. Dime algo más sencillo, dime algo que no sea tan complicado, dime algo que no requiera tanto esfuerzo, porque no estamos donde está Jesús. Y esto es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta pregunta está resonando todavía hoy en día. ¿Qué debo yo hacer para entrar en el reino de los cielos? Estás resonando hoy en día. Y muchos hemos contestado, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Muévete si no está Jesús contigo. Muévete, sal de donde tú estás. Muévete para que puedas estar donde está Jesús, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Número 2, yo tengo que despojarme de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo tuve un padre que se llamó Adán, que prefirió esconderse. Yo tuve un padre que se llamó Adán y una madre que se llamó Eva, que prefirió echarle la culpa al siguiente, pero nunca admitir, reconocer que todo esto comenzó por desobediencia, porque desobedecí tu voz, Señor. Es la tendencia que cargo en mí, es la naturaleza que cargo en mí. Y por lo tanto, ante cualquier situación voy a actuar como actuaron ellos, porque yo estaba presente cuando ellos estaban delante de Dios. Es importante que nosotros entendamos, yo tengo que despojarme de esta naturaleza y tengo que decidir de una vez y por siempre, ¿quiero yo ir en pos de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quiero verdaderamente yo ir en pos de Jesús? ¿O esto me está resultando como una imposición? ¿O esto me está resultando como un obligamiento? Pero realmente yo lo que quisiera estar haciendo es otra cosa. Yo lo que quisiera es estar en otro lugar. ¿Quiero yo verdaderamente ir en pos de Jesús? Esta es la pregunta que tengo que contestar. Tercero, tengo que desconectarme del mundo. No puedo vivir dentro del reino de Dios conectado al mundo. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar fabricando es una fuerza demoníaca que las Sagradas Escrituras lo llaman apostasía, y voy a estar contaminando mi existencia y la existencia de todos los que están a mi alrededor. No puedo vivir dentro del reino de Dios conectado al mundo. Tengo que desconectarme del mundo. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres.
¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque las riquezas lo tenían absorbido. Todo esto hice desde mi juventud, pero él sabía que le hacía falta algo. Todo esto lo he hecho desde mi juventud, desde mi niñez, pero él sabía que no estaba en el lugar correcto. Por eso hoy, no puedo echarle la culpa a una segunda o una tercera persona. Hoy soy yo y Dios, nada más. Soy yo y Dios, nada más. El problema soy yo, el problema no es Dios. El problema soy yo, que estoy conectado al mundo. Es que todavía el mundo me atrae, es que todavía las tendencias, es que todavía las inclinaciones, es que todavía los movimientos, es que todavía la contaminación entra por mis ojos, es que todavía la contaminación entra por mis oídos, es que todavía yo tengo que desconectarme del mundo para que entonces, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. No, esto no es para meditarlo. Esto no es para meditarlo. Voy a meditarlo, voy a reflexionar en lo que usted me ha dicho. Esto no es para meditarlo. Esto es para tomar acción. Y la acción no mañana, la acción hoy. La paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.